Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la regla. Hay diferentes tipos de regla. Usualmente las reglas son de acero. Pueden ser flexibles como esta o pueden ser rígidas como esta. Esta regla podemos checar que está dividida. Esa es su escala principal y esa es su escala menor. Cada una de estas se conforma por una pulgada. De aquí a aquí se puede decir que está dividida en 64 partes iguales. Si podemos ver, se cuenta cada rayita y son 64 de este lado. De este lado son 64 y de este lado son 32. Aquí nos dice la escala en que está. Una pulgada se divide en 32 partes y una pulgada se divide en 64 partes. Esta regla está hecha de hasta 12 pulgadas. Como nos podemos dar cuenta, aquí empieza desde un poquito después de donde empieza y aquí termina. Y aquí también, aquí por el desgaste ya está hecha, pues no se ve tanto, pero sí que ahí termina. En esta regla flexible tiene dos tipos de escala, que esta de abajo tiene 40 pulgadas y la de arriba son 100 centímetros, o sea, 1 metro. Esta es flexible y podemos dividir diferentes dimensiones, siempre con mucho cuidado. El cuidado que le debemos de dar a este tipo de instrumentos es que no se puede tirar. De la misma manera, también tenemos que checar que las puntas no estén achatadas, como ahorita dije que aquí esa punta está un poco achatada por el mal uso que le han dado. Igual en los flexómetros, en los flexómetros pues es igual una regla. En esas reglas que se flexionan no se debe flexionar totalmente, son flexionables para un mejor acomodo, pero no se deben de doblar. Tampoco debe estar siempre a una temperatura ideal, que es 20 grados Celsius más menos 1. Esto es para que el material con el que está fabricado no se expanda, no se contraiga. Son materiales muy delicados. Ahora vamos a medir este pequeño tubito que nos encontramos aquí en el laboratorio. Lo vamos a medir primero con la regla, con la división de 64. Como podemos ver, se pone directamente pegado aquí, que la regla esté derecho, que esto esté pegado. Empezamos a contar. Como podemos ver, está en el 24, 25, casi 26 64. Es menos de 1 pulgada. Si lo volteamos al 32 para tener una mejor exactitud, igual lo ponemos acá donde empieza la línea y podemos decir que son 12, casi 13/32. Ahora igual, todos estos son del mismo tamaño, bueno, se supone. Ahora también podemos medir lo que es un celular. Lo podemos medir en centímetros, que igual se debe poner pegadito a la línea y es enfrente. Y aquí podemos medir que mide 12 punto. Nos vamos a apoyar con la otra regla para que quede derecho. 12.14 centímetros. Esto nos apoyamos con la regla porque aquí hay una curva. Esta curva puede ser un error de medición. Ese error de medición, si no se toma en cuenta, vamos a estar dando una medida no exacta. También podemos medir una hoja. Esta hoja la podemos medir en pulgadas. Se pone aquí, como se puede decir, cada centímetro está dividido en 12 partes. Cada pulgada está dividida en 12 partes, en 32 partes. Esta hoja mide 10 pulgadas. 1, 2, 3, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
18, 10 pulgadas, 18/32 de pulgada. De igual manera podemos medirla en diferente escala. Aquí decimos que aquí se ve que la escala que hay entre cada uno la pulgada se divide en 8 partes. Entonces igual podemos decir que esto mide 10 pulgadas, 1, 2, 3, 4 y 4 octavos. Otros errores de medición que podemos encontrar es que al momento de medir exista una basura y que esa basura no nos permite tomar bien la medición, o que el instrumento esté chueco. Podemos tomarlo con que el instrumento no esté totalmente paralelo, sino que esté un poco chueco, y ahí no podemos decir si la medición está tomada correctamente. O también se puede tomar una mala medida cuando usamos otro tipo de escala mal. En vez de ser octavos usamos 16avos, no sacamos bien la escala. Este es un calibrador Vernier. El calibrador Vernier está conformado por varias partes. Para poderlo identificar mejor lo voy a abrir. Entonces aquí tenemos el pico de regla y el pico de cursor. También tenemos aquí el cursor, que sería este, para poderlo mover con más facilidad, la quijada de regla y también la quijada del cursor. También el Vernier tiene una barra de profundidad, que es lo que nos va a ayudar para poder medir las profundidades, que más adelante les voy a explicar. También tiene medidas en pulgadas y tiene medidas en centímetros y en milímetros, perdón. Y también tenemos la escala Vernier, que es esta de aquí, como se puede observar. Ahora, ¿qué cuidados se le deben de dar al Vernier? Bueno, los cuidados que tenemos que tener es, al guardarlo tenemos que tener mucho cuidado, y también al momento de hacer las mediciones, ya que se pueden desgastar sus puntas o se puede desgastar también el mismo instrumento. Hay que limpiarlo también, porque como son medidas en milímetros y son muy pequeñas, podemos tomar mala medida. La temperatura del aire también debe tener una temperatura entre 20 Celsius más o menos 1. ¿Por qué? Porque se puede dilatar los instrumentos o puede afectar. También asimismo el calor de nuestras manos o cualquier cosa puede afectar la temperatura. Entonces tenemos que tener cuidado al hacer estas mediciones. Las escalas también hay que tener mucho cuidado porque se pueden borrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al tomar las mediciones, ya que si ya se borra la escala, nosotros no vamos a poder tomar una medición correcta por la escala Vernier. Al momento de golpearse también se pueden achatar sus puntas. Entonces hay que tratar de tomar las medidas con mucha precaución y mucho cuidado. Esto nos puede ayudar y servir. También al momento de tomar las profundidades, voy a abrir un poco el Vernier, sale esta que es la barra de profundidad. La barra de profundidad debemos de tener mucho cuidado, porque al momento de medir la profundidad debemos de hacer que quede exacto hacia abajo, que no quede volteando para un lado o para el otro. También que no quede chueco, que no se golpee, porque esta barra de profundidad es muy sensible. Entonces hay que tenerle el debido cuidado para poder seguir teniendo unas mediciones correctas. Volviendo con las medidas del Vernier, teníamos aquí que era la escala Vernier. Bueno, para empezar voy a comenzar diciendo unos errores al momento de tomar las mediciones. Uno de los errores es que tomemos el Vernier desde aquí y que desde aquí comencemos a ajustar para introducir la pieza. La correcta forma que debe ser es con la mano libre y maniobrarlo de esta forma. Es mucho más fácil y aparte es más exacto. Otro es al momento de medir la pieza ponerlo en la punta. Ese es un error que no se debe hacer, porque se fuerza el Vernier de las puntas. Se debe detener al centro, de esta manera. Ahora también podemos tener
tenemos aquí nosotros un fijador. Entonces al momento de tomar la escala, al momento de tomar la medición, hay que tratar de fijarlo para que ya de aquí ya no se nos mueva y podamos nosotros poder ver la correcta forma de la escala vernier. Entonces ya una vez visto que tenemos varios factores, ahora voy a comenzar a explicar lo de la escala. Aquí tenemos una escala en milímetros que va del 0 al 10. Cada uno de estos puntitos que tenemos aquí de las mediciones son .02 cada una de las líneas, ¿vale? Entonces este vernier llega hasta el 150, ya no tenemos mediciones de ahí en adelante, pero se intuye que pues continúa de 160, 170 y así en adelante. Milímetros. Entonces del 0 a los 10 tenemos del 0 al 10 está incluido pues los milímetros, vaya, pero del 0 al punto 1 ya de ahí tenemos que saltar a la siguiente escala. Vamos a hacer una medición para poder darnos cuenta de cómo es ya de una forma más correcta. Entonces se toma el vernier y se pone la pieza en el centro, se cierra y y ponemos esto aquí, lo apretamos y lo ajustamos para de aquí y darnos cuenta qué es lo que va a seguir. De aquí lo que continúa y lo que ya sigue es darnos cuenta de dónde es, hasta dónde llega el vernier. El vernier aquí en este caso llega hasta el 10, pero no llega al punto 1. Entonces tenemos que son solamente 10, no 11. De aquí nos tenemos que ir a la escala vernier que está aquí abajo, o aquí arriba en este caso. Y de aquí tenemos que darnos cuenta dónde es donde embonan nuestras dos líneas, la línea de la escala vernier y la línea en milímetros. Debe de quedar recto exactamente y debemos de fijarnos muy bien. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error al momento de la medición. Bueno, y como estaba explicando, entonces ya tomamos la pieza, la pusimos en el lugar donde debe de ir, lo fijamos bien y ya de aquí nos vamos a dar cuenta de dónde es donde embona la pieza. Aquí tenemos que llega del 10 casi al 11, pero no llega al 11, entonces tenemos que son 10 hasta ahí. De ahí nos vamos aquí a la escala vernier y nos fijamos dónde embonan las dos líneas. En este caso llega al 80 llega al 10.82 milímetros, porque llegan y embonan exactamente en estos dos puntos. Voy a explicarles también cómo se hace para profundidades. En caso de profundidades, tomamos el instrumento y lo fijamos en la parte que queremos medir la profundidad. En este caso yo quiero medir la profundidad de la caja de esta manera. Lo que hago aquí es lo pongo y lo fijo en el lugar y lo bajo hasta que pegue, fijándome que esté derecho. Si se fijan aquí de esta manera está derecho, y ahí tomamos la medición fijándolo igual de arriba y listo. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora si queremos medir interiores, lo que vamos a hacer es, no lo vamos a medir de esta manera porque este es exterior y es muy inexacto. Entonces lo que vamos a hacer para el interior es de esta manera y lo vamos a medir así, lo vamos a alargar hasta que tope igual, fijándonos igual que esté derecho, porque si está inclinado vamos a tomar una medición incorrecta, y también tratar de fijarlo donde ya esté, ya que se puede mover en estas ocasiones, es un poco más difícil. También que la caja, o sea que lo que estamos midiendo no esté en diagonal, porque puede ser que tomemos una medición incorrecta de esta manera. Se fijan, es un poco en diagonal, pero esa diagonal nos puede afectar mucho al momento de medir, ya que son medidas muy pequeñas en milímetros y también en pulgadas. Bueno, con esto nosotros concluimos con el vernier. Uno de los instrumentos más usados en la industria metalmecánica es el micrómetro. El concepto de micrómetro es la medición que se lleva a cabo por la rosca de tornillo. Fue creada en 1772 por James Watt.
El micrómetro se ha ido mejorando conforme al avance de la tecnología. Mide el desplazamiento del husillo cuando éste es movido mediante el giro de un tornillo. El desplazamiento de este lo amplifica la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las graduaciones alrededor de la circunferencia de tambor permiten leer un cambio pequeño en la posición del husillo. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es el arco, después tenemos el freno del husillo, el anillo de ajuste, lo que es el tambor y el trinquete. Lo que se debe hacer es limpiar las caras de medición del husillo y del tope fijo con un pedazo de gamuza o tela limpia. Se debe aplicar una fuerza de medición entre las dos caras de medición del husillo y del tope fijo, dando vuelta al trinquete, y asegúrese que la línea cero del tambor coincida con la línea cero del punto de referencia. Y a continuación vamos a hacer una muestra de medición. Primero vamos a colocar la pieza que vamos a medir y vamos a acercar. Ya cuando esté muy cerca, a punto de llegar al tope, vamos a comenzar a acercar y cuando escuchemos 3 clics es cuando ya queda ajustado. Aquí, como podemos ver, tenemos la medición en milímetros y serían 10, por lo tanto tenemos que es 1 centímetro. Las rayitas que se muestran abajo son 0.5 milímetros. Aquí tenemos exactamente que se encuentran 0.5. Esto quiere decir que tenemos 1.5 centímetros. Y después nos vamos a basar en esta medición, que es 0.01. Y aquí podemos observar que son 11. Por lo tanto tenemos 1.61 centímetros. Estos son los milímetros y por lo tanto tenemos 10, que es 1 centímetro. Después tenemos abajo, que es 0.5 milímetros, y podemos observar que queda exacto o casi exacto y sería 1.5 centímetros. Y después nos basamos en las centésimas de milímetro y tenemos 11, por lo tanto se lo sumamos y sería 1.61 centímetros. Debemos tomar las lecturas de centésimas de milímetro. Cuando la línea central queda entre dos líneas del tambor, la cantidad desconocida se lee utilizando la escala Vernier marcada sobre el cilindro. El Vernier sobre el cilindro proporciona lecturas con incrementos de 0.001 milímetros. En este caso, la resolución es de 0.01 milímetros. Los errores que tenemos de medición son instrumentos apropiados los que se deben utilizar para cada medición. Y existen muchos tipos de micrómetros, pueden ser digitales, entre otros. Y se deben considerar 5 aspectos para no caer en errores. Uno de ellos son principios de Abbe, otro es error de paralaje, puntos Arri, puntos Bessel, ley de Hooke y deformación de Hertz. Uno de los cuidados que se debe tener al micrómetro es no aplicar fuerza excesiva, no dejar caer y evitar que reciba golpes, y no girar
el micrómetro violentamente. Se debe eliminar el polvo que haya sobre el micrómetro antes de usarse. Limpiar todo el husillo y las caras de medición y usar solo papel o trapo libre de pelusas. Dejar el micrómetro y la pieza por medir en un cuarto el tiempo suficiente para estabilizar la temperatura. Y esto sería todo por el micrómetro. Hoy les voy a presentar el medidor de altura o bastaco. El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas o las diferencias de altura entre planos a diferentes niveles. El calibrador de altura también se utiliza como herramienta de trazo, para lo cual se incluye un buril. El medidor de altura, creado por medio de la combinación de una escala principal con un vernier, para realizar mediciones rápidas y exactas, cuenta con un solo palpador y la superficie sobre la cual descansa. Actúa como plano de referencia para realizar las mediciones. El calibrador de altura tiene una exactitud de 0.001 pulgadas o su equivalente en centímetros. Se leen de la misma manera que los calibradores vernier y están equipados con escalas vernier de 25 o 50 divisiones y con una punta de buril que puede hacer marcas sobre metal. Los medidores de altura han sido ampliamente utilizados en la industria durante muchos años. El original con escala vernier puede encontrarse en la actualidad con diversas variantes, ya sea utilizando una carátula en vez de la escala vernier. Modelo generalmente limitado en la altura máxima. El medidor de altura con carátula y contador y el medidor de altura es digital electrónico. Algunas notas generales sobre el uso de medidores de altura son las siguientes. Asegurarse que la base esté libre de rebanadas que pudieran afectar adversamente la estabilidad del trazado y medición. Mantener limpio el mecanismo del cursor y la cara de referencia de la escala principal. Polvo acumulado puede causar deslizamiento pobre. Apretar el tornillo de sujeción del cursor, prevenir que el cursor se mueva durante el trazado. El borde del trazado puede moverse hasta 0.01 milímetros cuando el tornillo de sujeción del cursor es apretado. Verificar el movimiento usando un indicador de carátula de tipo palanca. El paralelismo entre el sujetador del trazador, cara de la medición del trazador y superficie de referencia de la base a 0.1 milímetros o menos. Evite mover el trazador hacia adelante o hacia atrás durante la medición, dado que el movimiento puede causar algunos errores. Usar una alimentación fina para asegurar ajuste exacto en la posición final. Y se debe estar consciente del posible error de paralelaje en instrumentos con escala vernier y siempre lea las escalas de la dirección normal. Algunos de los componentes son el ajustador, que vienen dos, la base, que debe estar completamente limpia, y el medidor. A continuación se hará una prueba de medición para constatar que el equipo sirve. Para empezar debemos de saber que esté calibrado y la flechita se encuentra en el punto cero. Ya que checamos eso, entonces seguimos a poner la pieza, levantamos el pico y lo dejamos caer. Y a continuación estamos viendo que llegó a dar 0.02 y la medición sería 0.248. Después vamos a hacer otra medición, que es la altura. Y llegó a dar 0.429. Uno de los cuidados principales en que se debe tener un medidor de altura son los siguientes. Limpiar la base para evitar que los instrumentos de medición puedan tener algún error. Se le puede poner un plástico alrededor sobre la base para no estar dañando la base y así tener mejores mediciones. Y debe estar en una temperatura de 20 más menos 2 grados Celsius por la dilatación del instrumento. Otra de las cosas es tener bien ajustados las herramientas estas. Y capuchón, la aguja indicador, vástago huesillo, el palpador, la aguja, esta viene siendo la aguja cuentavueltas y los anillos de ajuste. Este es el vernier de carátula. Este es un instrumento de medición muy utilizado en la industria por su alta precisión. Aquí podemos ver las partes de este instrumento, que son las puntas de medición para exteriores, las puntas de medición para interiores. Este es el tornillo opresor para fijar y que no se mueva la medida. Este es el tornillo opresor de la carátula. Bueno, aquí podemos ver las escalas que es milimétrica y en pulgadas.
Este nos da una resolución de 0.001 pulgadas en la carátula. Podemos observar que cada media vuelta nos da 0.1 pulgadas y cada vuelta completa nos da 1 milímetro. Esto de aquí es la rueda donde se apoya el dedo pulgar. Con esta parte de acá podemos tomar profundidades también. Ahora, como un breve ejemplo, vamos a tomar una medición. La pieza debe quedar en medio de estas dos partes, no al principio porque se puede cometer un error de medición. Se fija con el tornillo presor y se toma la medición, que en este caso serían 0.417 pulgadas. Quitamos el tornillo presor, abrimos y sacamos la pieza. Ahora, para medir una profundidad, tenemos que procurar que esta parte pegue en el borde y la varilla para medir profundidad que toque el fondo de lo que queremos medir y que sea paralelo. Entonces podemos retirar y tomar la medición, que en este caso serían 0.989 pulgadas. Ahora podemos tomar una medición interior, donde se tienen que tocar ambas partes o ambas paredes del objeto a medir. Retiramos y podemos tomar la medición, que serían 2 pulgadas punto 330. Algunos de los errores más comunes en la toma de mediciones es cuando la pieza se coloca en la parte de aquí abajo, o cuando la pieza dentro del vernier está mal colocada o se coloca hasta arriba. Otro de los errores más comunes es cuando no se utiliza de forma correcta el apoyo del dedo pulgar y se empieza a tomar la medición así, de esta forma. Otro error también muy común en este tipo de mediciones es el error de paralaje. Se recomienda que siempre que se va a tomar una medición, la carátula la tengas de frente para que no haya ningún tipo de error en la forma de lectura. En este tipo de instrumentos hay que tener los cuidados básicos, que son de limpieza. También hay que tener en cuenta la temperatura a la que se tienen los instrumentos por la dilatación de los materiales. Se recomienda que esta sea de 20 más menos 1 grado Celsius.